Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta. El día de hoy nos acompaña la maestra Miroslava Pineda Zúñiga, a quien presentaré unos minutos, y con un tema muy interesante, que son las diversas caras del género en la actualidad. En la actualidad, la desigualdad y violencia de género constituyen una importante amenaza a la democracia y desarrollo integral de la sociedad, porque excluyen, limitan la participación de las personas por su pertenencia a un determinado sexo o género. Estos actos incentivan a que se den inequidades entre hombres y mujeres en las relaciones de poder. Una respuesta a la problemática anteriormente expuesta son la educación y la capacitación con perspectiva de género, puesto que son una herramienta importante para la socialización, y mediante ellas se puede producir cambios y transformaciones en la sociedad con el fin de desarrollar las capacidades de hombres y mujeres en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades. Es por ello que para el doctor Contreras Bustamante, nuestro director, él le parece muy importante que tengamos temas como el que ahora les presentamos y que le hemos hecho la invitación de él por nuestro conducto a la maestra Miroslava, de quien le daré una muy apretada lectura a una síntesis curricular, porque en realidad la trayectoria académica que ella tiene es bastante extensa. La maestra Miroslava Pineda Zúñiga realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho y la especialidad de Derecho Constitucional y una maestría en Derecho que obtuvo con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en valoración racional de la prueba y perspectiva de género por la Universidad de Girona y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es docente y ponente en diversos cursos y conferencias a nivel nacional en materia de liderazgo, derecho constitucional, derechos humanos, derecho electoral y teoría de género. Titular de las asignaturas de Derecho y Teoría de Género, impartición de justicia con perspectiva de género, derechos humanos, ejecución de sentencias y órganos de procuración de justicia. Estas materias las imparte tanto en el sistema escolarizado como en la División de Universidad Abierta y en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho. Ha sido ponente en diversos foros internacionales en Washington, D.C., Nueva York, la Universidad de Bolonia y el Consulado de México en Italia. Se ha desempeñado como coordinadora del jurídico del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de un instituto electoral. Jefa de Departamento Jurídico y Relaciones Internacionales de la Casa de Cultura Guerrerense, así como secretaria auxiliar en ponencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como presidenta de la firma Juris Kaizen, Sociedad Civil, así como docente, investigadora y consultora en materia de derechos humanos y género. Brinda apoyo académico en el diseño curricular, planificación e impartición de talleres y cursos en diversas instituciones académicas, organizaciones sociales y dependencias gubernamentales, entre las que destacan la Facultad de Derecho y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como la Amnistía Internacional, Sección México. Sin mayor preámbulo, recibamos a la maestra Miroslava con un aplauso. Bienvenida, maestra. Bien, buenos días. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es una persona que está en estos momentos pues muy interesada en que se conozcan los temas de género y sobre todo que nos brinda la oportunidad de en realidad hacer un parteaguas dentro de lo que es nuestro marco jurídico y también de la enseñanza del derecho. Materias como perspectiva de género y derecho y teoría de género no son materias que encontramos en cualquier universidad ni en cualquier facultad. Quienes tenemos la oportunidad de brindar estos conocimientos y de poder entender qué es lo que se está viviendo allá afuera, pues tenemos que agradecer precisamente a nuestras autoridades que han contemplado la necesidad de la formación de nuestros alumnos para que el día de mañana pues nos representen pues
en sí con todas sus capacidades y sobre todo con mucho orgullo. Entonces agradecemos a nuestro director esta oportunidad y también a la división de Universidad Abierta, que la verdad es que siempre han tenido mucha iniciativa y nos han brindado espacios muy cálidamente en donde podemos presentar nuevas ideas y sobre todo nos apoyan en esta iniciativa de una formación para nuestros alumnos en el mañana, que son el futuro. Bien, pues agradeciendo también la presencia de quienes hoy nos acompañan, me voy a permitir empezar con la ponencia. Vamos a dar en esta ponencia, digamos, elementos básicos de lo que son el género, pero sobre todo quiero que sea una ponencia de carácter crítico. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente quiero que visualicemos la parte teórica, sino también que visualicemos un poco cómo se está viviendo el género en lo que es nuestra sociedad, que lo importante, como siempre lo hemos dicho, es que a partir de lo que hemos visto mal, lo transformemos para que lo mejoremos y funcione dentro de nuestra sociedad. Entonces solamente me voy a permitir dar unos conceptos base para que quienes no hayan tenido contacto ya con la materia de género podamos ubicarnos en un contexto y después pasar a nuestro análisis crítico. Vamos a comenzar por determinar qué es sexo biológico. Y bueno, una definición muy sencilla de lo que es el sexo biológico es aquel que hace referencia a las características biológicas, anatómicas, genéticas, hormonales y fisiológicas que distinguen a los hombres de las mujeres a partir de un código genético. En el caso de hembras mujeres, XX, machos hombres, XY. Es decir, son las características con las cuales nacemos, las características biológicas. Ahí tenemos esta clasificación muy sencilla, en donde en realidad el problema se va a presentar no en estas características, sino en cómo hemos confundido los conceptos con lo que es el género. ¿Y por qué digo que hemos confundido el concepto de sexo y género? Porque mientras el sexo es una cuestión biológica, el género es una construcción social. ¿A qué nos referimos con esto? A que al final se compone de una serie de prácticas, de costumbres, de reglas o de roles y estereotipos que se imponen a partir de las creencias y la conformación de un grupo social. El género lo conocemos como femenino, que es lo respectivo a lo que consideramos correcto para las mujeres, y masculino, lo que considera la sociedad que es conveniente para los hombres. Es importante señalar un punto. El género va a depender de la sociedad en la que nosotros nos estemos desarrollando. Si en un momento dado hablamos de la visión de género de la población mexicana, tendríamos el inconveniente de ver de qué estado estamos hablando en particular, porque no es el mismo comportamiento del hombre mexicano en la Ciudad de México que del hombre mexicano en el sur del país o en el norte del país. Todo varía tanto de la cuestión religiosa, de la cuestión cultural, de la moral que se desarrolla en ese momento en esa comunidad, de los valores éticos, ¿sí? Y lo mismo pasa con las mujeres. Hablar de feminidad en un momento dado nos va a involucrar que tengamos que ser conscientes de que en sociedad estamos y sobre todo en qué condiciones se visualiza a la mujer. No podemos comparar a la mujer mexicana de una comunidad indígena en donde no ha tenido la oportunidad de desarrollarse, en donde no se le da oportunidad ni siquiera de decidir con quién casarse, que a una joven que se desarrolla en la Ciudad de México y que desde los 15, 16 años pues comienza a tomar riendas en su vida por la libertad y el apoyo que le brinda la familia para decidir si se quiere casar, no se quiere casar, si quiere estudiar, quiere trabajar. Es una cuestión totalmente distinta, ¿sí? Si lo comparamos a los países extranjeros, pues vamos a encontrar que una mujer mexicana no se compara con una mujer del Islam por el contexto en el que se desarrolla, por la influencia de su religión. Lo mismo con un hombre. Si comparamos un hombre mexicano con un hombre coreano, pues vamos a encontrar varias diferencias. Entre ellas, por ejemplo, el hombre mexicano no es una persona que acepte el maquillarse. El hombre coreano toma el maquillaje como una situación de día a día o la cuestión de estética que manejan. Entonces, el género se va a modificar de acuerdo a la sociedad en donde nosotros nos desarrollemos. El sexo es una cuestión biológica, que de primera mano es algo con lo que nacemos. No digo que no lo podamos modificar, tan es así que ahora ya hablamos de las personas transexuales. Sin embargo, es una situación que de primera instancia ya tenemos marcados ciertos rasgos
biológicos naturales con los cuales nacemos, y la construcción social es una modificación que nosotros podemos ir haciendo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque vamos a ver más adelante que las personas nos dicen, es que lo correcto para ser una señorita siempre se ha dado en la sociedad y es algo que debemos de respetar, pero tenemos que entender que esos conceptos los podemos ir cambiando y podemos ir mejorando como sociedad, no es algo inamovible. Teoría de género. Este es un concepto que la verdad me gustaría que nos quedara muy claro en virtud de que vamos a partir de aquí de nuestro análisis. Cuando hablamos de teoría de género, hablamos de una teoría que se compone de un conjunto de estudios inter y multidisciplinarios que tienen como un punto central de análisis las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres a partir de su sexo biológico y su género. En la visión de la teoría de género, no solamente hablamos de mujeres, hablamos también de los hombres, hablamos también de la comunidad LGTBI. ¿Qué quiere decir esto? De la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer. Es decir, ya no nos cerramos solamente a hablar de la mujer, hablamos de toda la sociedad, porque en la sociedad no solo existen mujeres, también están los hombres, también es la diversidad sexual y diversidad de género. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces tendemos a confundir que hablamos de feminismo, que si es hablar solamente de los derechos de las mujeres y de la reivindicación y reconocimiento de la mujer dentro de la sociedad, o hablar de teoría de género, en donde no podemos hablar solamente de mujeres, sino que hablamos de su sociedad en conjunto, porque si no, no encontramos estos nexos que nos van a permitir avanzar. Entonces, tenemos que entender que la teoría de género, por así decirlo, es un paso más allá de lo que se quedó el feminismo, pero también no hay que olvidarnos que sí vamos a encontrar algunos rasgos que hemos retomado de estos estudios de los grupos de diversidad sexual y de los grupos feministas. Y entonces, aquí es donde empezaría con las caras del género. Y la primera cara, y creo que la mayoría conoce, no sé si para bien o para mal, es el feminismo. ¿Y por qué aclaro esto? Porque para muchas personas hablar de feminismo es como si uno les dijera una grosería. Se espantan. O sea, eres feminista y te ven feo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en los últimos años el feminismo ha sufrido una descomposición. ¿Por culpa de quién? Por las personas que no saben qué es feminismo, pero que se dicen feministas. Y entonces en vez de alentar a las personas de que estudien el feminismo, las terminan ahuyentando, llegando al grado de que ahora las llaman feminazis. Y entonces pareciera que de verdad ser feminista pareciera que somos terroristas y nadie nos quiere cerca. Este concepto hay que cambiarlo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo estudia principalmente las relaciones de poder entre los sexos. Es la primera manifestación estudiada por las teorías feministas de la situación de desventaja de las mujeres respecto al hombre debido al papel que desempeñaban, es decir, a esos estereotipos de género que se les habían impuesto. En un momento dado, el feminismo visibiliza por qué a las mujeres se les ha negado el acceso a ciertos espacios como era la educación, como era el trabajo, como era la política, como eran los negocios. Entonces, ¿qué busca el feminismo? Poder lograr que las mujeres tomen el papel que les corresponde en la sociedad como parte de la sociedad. Es decir, que la mujer se incorpore a esos lugares que por derecho les corresponde dentro del trabajo, dentro de la educación, dentro de los negocios, dentro de la política, para que ellas participen activamente en la sociedad a la que pertenecen. El feminismo no odia a los hombres. Quien les diga que el feminismo odia a los hombres no conoce el feminismo. El feminismo de hecho pugna porque mujeres y hombres trabajen de la mano para lograr que las mujeres puedan en un momento dado lograr esta incorporación. Muchas mujeres que han sido feministas han comenzado siendo feministas porque sus maridos eran feministas. Muchas mujeres fueron impulsadas por hombres para que comenzaran la lucha. No es una pelea de mujeres, el feminismo no es solamente de las mujeres, hay muchos hombres feministas. El problema es que nosotros lo hemos desviado a una situación en donde queremos dividir al mundo en dos, mujeres y hombres, y eso no funciona, no importa para el lado que nos vayamos. Entonces, las mujeres dentro del feminismo lo que buscan es eso, la incorporación de la mujer a los diversos aspectos sociales y sobre todo que tengan
un poder fáctico en el sentido de que sean tomadas en cuenta y respetadas. No queremos solamente que estén como fueran adornos, no, eso no nos funciona. Queremos que opinen y que se respeten y que se contemplen. Eso es lo que busca el feminismo. Hablar de los tipos de feminismo me llevaría mucho, pero sí podemos decir que ha pasado el feminismo por varias etapas. Desde mujeres que han considerado que para lograr los derechos de las mujeres deben separar entre hombres y mujeres por su condición biológica, desde mujeres que han dicho eso no nos funciona porque somos iguales y lo único que nos hace diferentes es en un momento dado cómo nos trata la sociedad, y dentro del mismo feminismo que dice el problema no son los hombres, el problema es la visión que tenemos del mundo pensando en que lo único importante es el hombre, y eso también es culpa de las propias mujeres. Y entonces lo que busca es cambiar esa visión, dejar una visión androcentrista, es decir, el mundo en donde solamente pensemos en los hombres, en donde pensemos para los puestos de trabajo, para los puestos políticos, para la educación, para el trabajo en casa, en que lo van a realizar hombres y mujeres, en donde al final se va a buscar ese binomio de trabajo entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces el feminismo no es algo que nos debe de espantar. Lo que sí nos debe de espantar, y por ser un tipo de sexismo, es la misandría, o también conocido como embrismo. Ahí sí, cuando conozcan a una mujer que sea embrista, o cuando conozcan a un hombre que sea embrista, sí tengan miedo. ¿Por qué? Porque es odio a los hombres, por el simple hecho de ser hombres. Entonces, el día de mañana que quieran ofender a alguien, no le digan feminazi, ese concepto no funciona, ¿sí? Díganle embrista. ¿Por qué? Porque parte de una visión en donde es un sexismo, en donde es una tendencia psicológica que considera que despreciar al varón y todo lo vinculado con él es lo correcto, porque al final no funciona o no nos sirve que los hombres existan en el mundo. Esa es la visión del embrismo. Esa es una visión que las mujeres feministas no comparten. El feminismo está en contra también del embrismo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar, porque esto nos ha llevado a un problema. ¿Y por qué digo que es una cara del género? Porque precisamente una cara del género es pensar que el género solamente son mujeres y solamente enfocarnos en tratar a las mujeres, ¿sí? Otra cara del género, basada en una mala idea del feminismo, ha sido precisamente tener que poner a decidir a las mujeres si quieren ser amas de casa o quieren ser trabajadores. Y pareciera que esta decisión es fundamental. Hay mujeres que se dicen feministas y que si conocen a alguien que es ama de casa, le empiezan a reprochar que quiso ser madre, que quiso ser esposa. Eso no puede ser. El feminismo parte de que la mujer tiene libertad de decidir qué quiere hacer de su vida. Y si ella decide ser madre y ser esposa, es respetable. Si la mujer decide en un momento dado trabajar y estar casada, es respetable. Si decide no casarse y trabajar, es respetable. Aquí de lo que partimos es de que a la mujer se le permita y se le reconozca ese derecho de decidir qué quiere hacer de su vida, que no se siga por un estándar, por una decisión familiar. Entonces, el feminismo no va peleado con el tema de trabajar, con el tema de ser madre, con el tema de trabajar y ser madre a la vez, ¿sí? Eso lo tenemos que entender. Otra de nuestras caras de género ha sido hablar solamente de los hombres dentro del concepto de masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? La masculinidad es la ideología que privilegia a algunos y trae desprecio a aquellos que no cumplen con condiciones de masculino, sobre todo los hombres, en el sentido de que la masculinidad hegemónica asigna características al hombre como que debe ser fuerte, que debe ser valiente, que debe ser el proveedor de la casa, que siempre debe de resolver los problemas cuando hay un desperfecto en la casa. Esa típica frase de que, oye, tenemos que impermeabilizar, súbete, oye, me dan miedo las alturas y no eres hombre. Pues sí soy hombre, pero eso no quita que me den miedo las alturas. Oye, allá oscuro pasa algo muy grave, se oyen gritos, ¿por qué no vas a ver? Porque me da miedo. Oye, pero no que no eres el hombre de la casa, pues sí soy hombre, no soy tonto. Allá me puede pasar algo. Entonces, quitar esa idea de que el hombre no puede sufrir en un momento dado miedo, no puede sufrir en un momento dado el problema de que no sepa hacer una reparación en una casa, no sepa de mecánica, y por el hecho de nacer hombre no significa que le prendieron el chip y le dijeron, ok, ahora eres multiusos. Eso no funciona. Y además, la carga que les damos, la carga social es muy fuerte, por eso la imagen que les pongo. El hombre que piensa, cumple con los estereotipos de ser proveedor, de ser fuerte, de ser buen padre, de ser buen esposo, de ser mujeriego, que muchas sociedades les lo siguen pidiendo, y que si no lo cumple, entonces no es hombre. Pero la carga emocional
que sufren los hombres y que muchas veces no se les permite manifestarla es muy grave. Incluso nos lleva a una constante violencia psicológica, que ¿quiénes creen que la ejercen? Las mujeres, ¿sí? Y eso es algo muy grave, porque las mujeres siempre las hemos visibilizado como víctimas de violencia, pero nunca volvemos a ver qué violencia ejercemos las mujeres hacia los hombres. Y eso es una cara del género que no queremos visibilizar. ¿Por qué? Porque de cierto punto nos hemos acostumbrado a culpar de todo al hombre. ¿Y qué va a pasar el día que digamos, pues oye, tampoco es tan culpa de él, o sea, es responsabilidad de todos? Pues entonces nos va a tener que meter a un sistema de conciencia en donde tendremos que cambiar toda la sociedad. Y es más fácil encontrar un culpable que asumir responsabilidades. El machismo. El machismo sí es algo que también tenemos que combatir y no hay que confundirlo con la masculinidad. El machismo es esa conducta sexista en donde los hombres consideran que las mujeres no sirven más que para poderles satisfacer sexualmente o para satisfacer sus necesidades, como lavarles la ropa, como atenderlos en la casa, darles de comer. Es una visión en donde se minimiza a la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Esto obviamente lo tenemos que combatir, pero no confundamos. Un hombre masculino no es un hombre machista. Y el machismo, al igual que el embrismo, puede también representarse en mujeres. Hay muchas mujeres que son machistas. Hay muchas mujeres que todavía les dicen a sus hijas, hijita, atiende a tu hermano, él es hombre, tú eres mujer, a ti te toca darle de comer. Y en la cabeza de la hija dice, pero si tiene dos manitas y dos patitas, ¿por qué no se sirve él? Pues sí, es parte de lo que tenemos que cambiar. En la visión de que todos somos personas y todos tenemos que tener respeto y derechos. Por lo tanto, el machismo, al igual que el embrismo, lo tenemos que eliminar de nuestra sociedad. Sin embargo, como nos hemos enfocado tanto al carácter de que los hombres son el problema del mundo, en el tema del género que se ha visibilizado desde el punto de vista del hombre, es solamente enfocado a que el hombre tiene que participar en las actividades de la casa. Y entonces decimos, si eres un hombre progénero, aprende a lavar, aprende a planchar, aprende a cuidar a tus hijos, y está bien, es parte de, pero lo que más nos importa es que el hombre entienda que convive en el día a día con mujeres y que por lo tanto tiene que haber un respeto a la mujer. De nada me sirve que sepa hacer todos los quehaceres de la casa, si de todos modos, después de terminar, le va a dar una golpiza a la mujer porque considera que así va a resolver su frustración. De nada me sirve que después de que haya lavado los trastes, vaya y viole a la mujer porque dice es mi esposa y entonces tiene obligación de satisfacerme sexualmente. De nada me sirve que dentro de su casa sea muy bueno trapeando si cuando sale agrede a las mujeres sexualmente a través del acoso, o si siendo jefe es hostigador. Eso es lo que no entendemos. No solamente es enseñarles a hacer quehaceres, es también hacer conciencia de su papel importante dentro del cambio de la visión de género, en donde debe de haber un respeto hacia la mujer, en donde ellos deben de asumir el compromiso de cambiar estos roles y estereotipos y este tipo de violencia sexual hacia la sociedad, en donde tenemos que cambiar la visión de que mientras no me afecte no es mi problema, entonces yo puedo agredir a todas las mujeres, pero si se atreven a agredir a mi hija, entonces sí ya estamos en mal. Sí, tenemos que cambiar esa visión. Claro que nos importa que los hombres participen dentro de la casa, es un elemento indispensable, sí. ¿Por qué? Porque quitamos una carga también hacia las mujeres. Pero al igual que los hombres deben de aprender a lavar, a planchar, a sacudir, a cocinar, las mujeres también debemos de aprender mecánica, cambiar un socket, destapar el inodoro, cambiar una llanta, arreglar el techo, arreglar la jardinería. Pero ¿qué creen? En ese sentido tenemos una doble moral. Porque si yo le digo a un niño, ponte a lavar y planchar, ¿a qué creen? Estás educando a tu hijo con género. Pero si yo le digo a la niña, órale, súbete y arregla el techo igual que tu hermano. ¿Cómo crees? Ella es niña, ella se va a cansar, es muy peligroso. Seamos coherentes. Si educamos a uno, educamos también a las otras. Si a ellos los vamos a educar para no ser codependientes de una mujer, educamos a las mujeres para no ser codependientes de un hombre. No quiere decir que tengan que vivir por separado, pero entendamos que las obligaciones de la casa son de todos y de todas, no solamente de las mujeres, no solamente de los hombres. El género no es algo que se pueda utilizar a conveniencia. No es que cuando me convenga soy mujer y cuando no me convenga, entonces ¿dónde quedan los caballeros? No. Tenemos que asumir la responsabilidad en todos los aspectos de nuestra sociedad. Otra
carga del género es precisamente la que identificamos como identidad de género. Esto alude a la percepción subjetiva de un individuo sobre sí mismo cuando asiente o decide cómo asimila ser hombre, cómo se asimila ser mujer. Se constituye de tres elementos: el sexo psicológico, la orientación sexual y el rol de género que en un momento dado nosotros desempeñamos dentro de la sociedad. Cuando hablamos de orientación sexual, digamos que formalmente se han reconocido tres tipos de orientación. Lo que es la orientación heterosexual, que es cuando una persona se siente atraída por una persona de su sexo opuesto; la homosexualidad, en donde entra el grupo de lesbianas y gays, en donde es la persona que se siente atraída por una persona de su mismo sexo; y las personas bisexuales, que tienden a sentirse atraídas por personas de ambos, de los dos sexos, tanto el de su mismo sexo como de sexo contrario. ¿Por qué digo que son formalmente las aceptadas? Porque si nosotros revisamos, hay una variedad de orientaciones sexuales que muchas veces ya no sabemos ni a qué se refieren. Ejemplo, por ejemplo, el pansexualismo. ¿Qué es el pansexualismo? Aquella persona que no se enamora del físico, sino del contacto, de la convivencia. Y entonces no importa si es hombre, mujer, transexual, transgénero, lo que le importa es la convivencia. Para muchas personas esto es inconcebible porque el aspecto físico es algo fundamental. Para las personas pansexuales no. Pero estos son pequeños grupos que apenas vamos nosotros ubicando. Entonces, formalmente tenemos estas tres orientaciones sexuales reconocidas: el heterosexualismo, el bisexualismo y el homosexualismo. Y ellos son parte del grupo conocido como LGBTIQ. ¿Qué es esto? Bien, es esta comunidad que se conforma, como les decía, por las personas que son lesbianas, gay, transexuales, transgénero, transvestis, bisexuales, intersexuales y queer. Desafortunadamente no me da oportunidad de explicar cada uno de estos, pero sí les invitaría a que si en un momento dado tienen interés de conocer un poco más, pues busquen un poco la información de estos grupos. Este grupo ha sido muy satanizado precisamente por el desconocimiento que tenemos de ellos. Si nosotros revisamos un poco cuál ha sido su lucha y su trayectoria y el reconocimiento que han buscado de sus derechos, nos vamos a percatar que no es muy diferente a la lucha que han realizado las mujeres. ¿Sí? Solamente que es un grupo más satanizado por la cuestión moral y religiosa, en donde se tiene el tabú de que si no eres heterosexual, entonces estás mal, de que si no cumples con la expectativa de lo masculino o femenino, entonces está mal. Y estos grupos lo que defienden es precisamente la diversidad en la que yo puedo vivir mi masculinidad o mi feminidad, y en un momento dado la libertad de decidir con quién deseo estar, ya sea con un hombre o con una mujer. No va más allá de los derechos que cualquier persona pide se le respeten. Bien, dentro de la bandera o más bien dentro de otra cara, les vamos a mencionar el género como bandera política. ¿Y por qué lo pongo en este sentido? Porque desafortunadamente, como les decía, el género, al igual que el feminismo, ha sido distorsionado. Cuando ahora hablamos de género, se utiliza a la ligera, se utiliza sobre todo por cuestiones políticas, y cuando hablo de política no solamente me refiero a quienes aspiran a un puesto público. Cuando hablo de política me refiero también a quienes están en órganos jurisdiccionales o en órganos administrativos y que en un momento dado saben que si hablan de las mujeres ganan adeptos y dicen, de aquí soy, aunque no sepan ni de qué están hablando. ¿Sí? Entonces, el género se ha convertido como un medio para posicionarse en varios sectores de la población bajo la promesa, y yo les pongo, de atender sin entender cuáles son las problemáticas por las necesidades que surgen de la discriminación en razón del sexo y de género. Ejemplo, y no es que esté a favor ni en contra de un candidato en específico ni de un partido, pero vamos, es algo que me sirve para dar esta ponencia. En estos momentos se está llevando a cabo lo que es la campaña en el Estado de México para elegir al próximo gobernador. Y me parecía muy interesante, escuchando cuáles son sus discursos relativos al género, las propuestas que han hecho. Empecemos por el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y nos dice que va a tener un salario rosa, una universidad rosa, un transporte rosa. O sea, el rosa le encanta, eso me queda claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque visibiliza que a través de ganarse el sector de las mujeres va a ganar. ¿Y por qué digo esto? El Estado de México es uno de los estados con el mayor número de feminicidios.
y en vez de enfocarse a establecer políticas públicas para evitar la violencia contra las mujeres, nos dice que hay que crear universidades rosas. A ver, si el problema es una cuestión de género, en donde muchas de las familias en el Estado de México siguen considerando que las hijas no deben de estudiar, ¿de qué me sirve tener una universidad específicamente para mujeres si no van a ingresar? ¿En qué sector va a poner la universidad? En el área conurbana, en donde la mayoría viene a universidades como la UNAM, o que tiene sedes como Acatlán, o las va a llevar realmente a las orillas, en donde están aisladas esas comunidades y no tienen acceso ni siquiera a la primaria. Tenemos que atender los problemas de fondo, no por política. El salario rosa, reconocimiento del trabajo de las mujeres que realizan en casa. Ojo, yo no digo que no es un trabajo, por supuesto que se le reconoce. Yo solamente quisiera que el señor me explicara de dónde vamos a obtener esos recursos. Porque el día que ponga ese salario rosa, a quien le va a pegar es a toda la población, porque de algún lado tendrá que salir. Y cuando crezcan algún impuesto o cuando imponga algún impuesto, entonces ya no nos va a gustar tanto que se le reconozca el trabajo a la mujer. Y entonces, ¿qué creen? Van a culpar a las mujeres por la mala situación económica del Estado. Y entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? No lo hay, ¿sí? En el caso de los candidatos, como la candidata Delfina, que es de Morena, hemos tenido algunas situaciones. La candidata de Morena dice que una de sus propuestas es que una vez que ella llegue al gobierno va a declarar la alerta de género en todo el Estado de México. Ojo, no hay que mentirle a la población, la alerta de género no la dictamina el gobernador o la gobernadora del Estado, pasa por un procedimiento. Además, no sé, pero a mí no me satisface que me digan que tenemos alerta de género en todo el Estado. A mí lo que me satisfacería como mujer, sobre todo que vivo en el Estado de México, es que me diga que ya no hay violencia de género contra las mujeres, no que me diga que en todos los lugares que me pare hay peligro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esta situación. La alerta de género no es un lujo, la alerta de género es eso, una alarma que le dice al gobierno: ojo gobierno, tienes problemas, algo tienes que hacer porque tu población, tus mujeres están en riesgo. Si ella me dice que va a decir que todo el Estado de México está en alerta de género, yo no sé cuál es el beneficio. ¿Por qué no mejor políticas públicas a favor para prevenir la violencia? ¿Sí? Además, si nos vamos, por mencionar esto, algunos que también coinciden con el candidato del PRD, Juan Cepeda, que también decía que iban a dictar la alerta de género. Pero si vamos a otros sectores, por ejemplo, la comunidad LGTBI, que como decíamos, no deja de ser género, no porque no sean mujeres dejan de ser género, pues nos vamos a encontrar con una situación. El candidato del PRI dice rechazo total al matrimonio entre homosexuales y adopción. La candidata de Morena nos dice, pues lo voy a pensar porque primero tendría que consultarlo, es un tema del que no quiero opinar. Y los demás dicen, vamos a respetarlos, pero siempre y cuando la población esté contenta. El único que se ha manifestado totalmente a favor de los derechos de esta comunidad es el candidato del PRD. ¿A qué voy? A que realmente no conocen la problemática, pero funciona como una bandera política. Porque obviamente lo que se busca es ganar adeptos, no me importa de dónde los saque. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El género, el feminismo, no deben de ser una bandera política. Porque si solamente se utiliza como bandera política, no resolvemos los problemas. Yo siempre lo digo dentro de mis clases, el género se volvió moda, pero si ustedes revisan la legislación, tiene más de 30 años. Díganme dónde está lo novedoso. Cuando nosotros decimos, hay que atender la violencia de género porque es un problema que es nuevo. No, no es nuevo, pregúntenle a sus abuelas, pregúntenles a sus bisabuelas. La violencia de género contra las mujeres, la violencia hacia la mujer, y sobre todo en el ámbito familiar, siempre ha estado visibilizado, pero que nosotros nos hagamos como que no lo veíamos, esa es otra situación. ¿Cuántas madres no decían a sus hijas cuando les llegaban llorando porque les había pegado el marido, hija, es tu cruz, así quisiste, entonces regrésate a tu casita, sé buena esposa? No me digan que es nuevo el problema. Nuevo es que le quisimos dar relevancia, nuevo es que nos quisimos agarrar de él para poder posicionarnos. Los problemas siempre han estado, lo que ahora tenemos que buscar es soluciones, soluciones reales, no solamente promesas. El género en los medios de comunicación, y esto es un tema que también es relevante por el hecho de que en los medios de comunicación se repiten estos roles y estereotipos a través de los cuales nos educamos. Los comerciales, sobre todo de productos de limpieza, en donde siempre nos ponen que son las mujeres quienes deben de realizar la limpieza.
Y entonces se estereotipa y se sigue replicando que la mujer debe de estar en casa. El rol y estereotipo de que la mujer es un objeto sexual, y entonces, como les pongo aquí, en donde nos dice publicidad de es fácil ser hombre por ti, y nos pone el buffet, o sea, de dónde puedo elegir, considerando a las mujeres como objeto sexual. Pero también los hombres no se salvan. Nos causan mucha risa estos comerciales de Tecate, de Axe, en donde a los hombres les dicen tienes que ser hombre, ya te estás poniendo muy femenino, y nos puede causar risa, pero ¿qué le estamos diciendo? Replica el estereotipo de proveedor, de macho, de fuerte, de valiente, y entonces seguimos educando. Es muy irónico, decimos que no queremos ya lo que son los temas de violencia y discriminación, pero le seguimos diciendo a la población, si cambias estás mal, entonces te tienes que regresar a lo tradicional. Programas como el que tenía Broso, que es el mañanero, en donde siempre sacaba una edecán, en donde no importa la cara, no importa que hable, no importa que piense, a mí lo que me interesa es el cuerpo. Pero todos consideran que es un gran reportero, que es un gran comunicólogo, y vamos, ¿cuál es el mensaje en relación al género? Pero les puedo asegurar que todavía tiene el descaro de decir que está en contra de la violencia de la mujer, que está en contra de los feminicidios, que está en contra del acoso y el hostigamiento sexual, cuando él lo que está haciendo es mostrarlo. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver dentro de Periférico una publicidad de este Bomber, que es un reloj, y me causó mucho interés la publicidad que utilizaba porque dice los juguetes de un hombre, y pone el reloj, un perro y las piernas de una mujer. Creo que no hay mucha explicación a eso, ¿verdad? Se entendió perfectamente cuál es el mensaje. Eso día a día lo vemos. El problema de la publicidad, ¿cuál es? Que nos llega al subconsciente. Entonces aprendemos sin ser conscientes de lo que estamos aprendiendo. Y replicamos lo que en un momento dado aprendemos. Entonces que no nos espante cuando un niño nos dice que las mujeres solo sirven para satisfacerle o para cumplir sus caprichos. El tema de la comunidad LGTBI también es un problema con los medios de comunicación porque siguen haciendo burla de estos personajes en donde manifiestan que ser gay debe ser una situación que te debe de causar risa o que te debe de causar vergüenza. El ser gay no necesariamente tiene que ser afeminado, ni vestir de rosa, ni quererse comportar como mujer. ¿Hay homosexuales que lo hacen? Sí. ¿Es respetable? Sí. Hay hombres que son homosexuales y no lo hacen. Yo siempre les cuento a mis alumnos que he llegado a lugares en donde luego me dicen es que fulanito de tal era gay y nunca se le notó. Y siempre le digo, pues ¿qué querían? ¿La bandera del arcoíris o qué? O sea, ser homosexual no se nota. Y en realidad convivimos con muchos homosexuales, bisexuales y lesbianas, pero nadie está en la obligación de llegar y decir nuestra orientación sexual. Uno, porque si alguien llega, lo vamos a ver feo. ¿Sí? Si alguien llega y me dice, hola, soy fulanita de tal, soy heterosexual, vamos a decir, bueno, ¿y a mí qué? Lo mismo es si yo le llego y le digo, hola, soy fulanita de tal, soy homosexual, pues también, o sea, no nos importa. Es como si llegáramos y dijéramos, hola, soy fulanita de tal, nací en tal lugar, ah, pues qué padre, ¿quién te preguntó? Sí. Es lo mismo, pero el problema es que nosotros lo hemos satanizado y hemos querido que todas las personas que son gays se identifiquen como si fuera una obligación. Y además de que hemos encontrado películas como la denominada Pink, que salió hace 2 años, en donde realmente te ponen que ser homosexual es lo peor que te puede pasar y además te menciona que va en contra de Dios. Es una situación muy grave que genera discriminación. Y hasta donde yo recuerdo la discriminación ya está contemplada como un delito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta información. Y para concluir, menciono la última cara del género, esperando tener esa oportunidad de una pregunta o dos. El género mediático. Y quiero hacer una aclaración aquí. A lo que me voy a manifestar no es en contra de la investigación o no es en contra de que se dé a conocer la información, pero sí quiero tener, quisiera yo que tuviéramos en cuenta una situación. Hay que tener mucho cuidado cómo se maneja la información de género. Cuando hablamos de género mediático, es tomar un caso que me va a hacer vender, aunque yo transgiverse la información. Y que solamente es momentánea, pero no le pongo solución. ¿Como cuáles? Les pongo el caso de Yaikiri, una chica que fue violada y que se defiende, mata a su agresor, la encarcelan,
Y se volvió mediático, porque los medios salieron a decir que había una violación de los derechos de las mujeres, que había una injusticia, que había una agresión. Sí, pero eso duró mientras vendió. Nadie le ha dado seguimiento al caso de Yaikiri. Y el caso de Yaikiri sigue abierto, porque uno de sus agresores está vivo y todavía busca que se le responsabilice. Sin embargo, dejó de ser moda, y porque dejó de ser moda, entonces ya nadie le hizo caso. El tema de los violadores, que ahora le dicen los porquis, o estos chicos que cometieron las agresiones en contra de una niña, todavía está considerada como niña, en Veracruz. Y todos se volvieron locos cuando salió la resolución del amparo, en donde decían que se estaban violentando los derechos de la víctima y que no estaban contemplando a la víctima. Sí, pero dejó de ser noticia después de una semana. Y nadie volvió a ver qué pasó. Y además se enfocaron en uno. ¿Y qué pasó con los otros tres? Esto es un género mediático. Y el último, desafortunadamente, pero que también lo tengo que mencionar, es el que sucedió dentro de nuestra casa de estudios. El caso de la señorita Lesky. Un caso que desafortunadamente se volvió mediático. ¿Por qué? Porque todos empezaron a manifestar de que era un feminicidio, todos empezaron a manifestar de que la universidad no hacía nada, todos empezaron a criticar a las autoridades, pero los feminicidios no son nuevos y nadie volteaba a ver los feminicidios hasta que se dio en la casa de estudios. ¿Por qué? Porque llamaba la atención decir fue en la UNAM, porque eso es lo que vendió. Ah, fue en la UNAM, ah, fue una universitaria, ah, es que no han hecho nada. El problema no es que sea en la UNAM. El problema es que fue la muerte de una joven. El problema no es si es una universitaria, el problema es que es una mujer. No podemos solamente utilizar el género como un punto mediático y de venta. ¿Nos debe de preocupar? Sí. ¿Debemos de actuar? Sí. Pero así como nos preocupa el posible, y digo posible porque está en investigación, tampoco es algo que ya podamos dar por sentado, el posible feminicidio de esta joven en el campus universitario, nos debe de preocupar los 10 casos de feminicidio o 20 casos de feminicidio que suceden todos los días en el Estado de México. Nos debe de preocupar los casos de feminicidio que surgen en la Ciudad de México, pero que nadie voltea a ver porque no está en un lugar de renombre. El género no es moda. El género no es un tema político. El género es algo que nos atañe, es algo que necesitamos visibilizar y ver qué es lo que no funciona para poderlo cambiar. La responsabilidad no es de las autoridades, la responsabilidad es de todas las personas que estamos en la sociedad. Si la sociedad no cambia, si no cambiamos esa visión estereotipada de lo que es correcto para una mujer, que es correcto para un hombre, no vamos a cambiar la situación de violencia que sucede allá afuera. Y termino con esta frase que me gusta en un momento dado señalar a mis alumnos. La única manera de erradicar la violencia de género es dejando de invisibilizarla y justificarla. Si una conducta o un acto genera discriminación o violencia, no funciona, ni es benéfico en la sociedad. No importa si se ha hecho por años, no importa que así nos lo hayan hecho creer. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Miroslava. En realidad son temas de mucha actualidad que desafortunadamente no se ha dado la importancia que se debe, pero que a través de este tipo de conferencias se debe dejar la semilla y sobre todo la inquietud de nuestros jóvenes, de nuestra comunidad, que tengan un espacio presente para la investigación, para el conocimiento, para el análisis, y ahí están los temas para que ustedes puedan realizar trabajos de tesis, para trabajos recepcionales. Si usted me permite, maestra, podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, compañero. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en conferencias de las políticas, de las maneras políticas, porque es lo mismo que ellos enseñan a un hombre, ellos enseñan a una mujer, viceversa. ¿Cree usted que está bien que hay un feminicidio como tal y no pueda haber un hombrecidio? O sea,
Bien, esa es una pregunta que constantemente nos realizamos. En realidad, sí puede haber una situación de homicidio por violencia de género hacia un hombre, no lo excluyo. Lo que sí hay que contemplar es que se crea la figura del feminicidio porque se ha visibilizado y se manifiesta más la violencia hacia las mujeres o el homicidio hacia las mujeres por violencia de género, ¿sí? ¿A qué me refiero? El feminicidio tiene sus características. Una mujer que sufre una muerte por feminicidio es una mujer que además de que le privan de la vida, sufre agresión sexual, la exhiben y regularmente sufre mutilación o degradación de su cuerpo. En el caso de los hombres, regularmente no encontramos estos rasgos, es decir, no encontramos en un momento dado elementos que nos permitan visibilizar que el homicidio es por una razón de sexo. Puede haber en sus excepciones, pero digamos que no ha sido la magnitud tal o las denuncias tales para ahorita contemplar una agresión o un tipo penal específico de homicidio para el hombre. Lo que sí te puedo decir es una figura que no se ha contemplado y sí se ha visibilizado mucho, que es los homicidios hacia las personas de la comunidad LGTB. ¿Sí? Este tipo de personas también sufren una agresión en razón de su género, muy similares a las del feminicidio. Sin embargo, no hemos querido tipificar un modelo específico, un tipo penal específico para ellos. ¿Por qué? Porque no sucede, no, porque socialmente no es tan recriminado la muerte de una persona con diversidad sexual que una mujer. Tenemos casos en México, por ejemplo en el estado de Morelos, en donde se han encontrado 2 asesinos seriales de homosexuales que atentaban contra jóvenes de la secundaria, que los ubicaban si eran gays, iban contra ellos, los seducían, los secuestraban, los violaban, los torturaban, se los aventaban a la familia enfrente de su casa. Y díganme cuándo lo escuchamos en las noticias. Casos en Guanajuato en donde tuvimos una homicida y que cuando le preguntaron ¿por qué matas a los homosexuales? Dijo, le estoy haciendo un favor a la sociedad, no me vengan a recriminar, estoy quitando la lacra. ¿Cuándo lo escuchamos en las noticias? Es algo que todavía nos pesa mucho por la cuestión moral. Si no aceptas al grupo homosexual, pues no te importa lo que le pase. Si tú visibilizas a la mujer como un tipo penal especial, es porque se ha hecho mucho énfasis en los derechos de las mujeres. ¿Y por qué no creamos un tipo penal o por qué no visibilizamos la muerte o la violencia contra el hombre? Porque el hombre siempre se considera el agresor. Si tú dices, una violación, ¿quién la violó? No, es un hombre que fue víctima. ¿Cómo crees? ¿Ha de ser un niño? No, un adulto. Eso no es violación, seguramente es gay. Entonces, le quitamos esa oportunidad al hombre de decir, oye, a mí también me pega mi mujer, oye, a mí también me acosan, a mí también me hostigan, a mí también me pueden violar, es como les decía, oye, ve tú porque eres hombre. ¿Y qué crees que a mí no me van a matar, no me van a asaltar, no me va a pasar nada? Hay que cambiar esa visión. Si no cambiamos eso, la violencia seguiría. Muchas gracias, por favor. Maestra, buenos días. Para usted, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Gracias. Juzgar con perspectiva de género es precisamente visibilizar si una ley o si en un momento dado una autoridad está actuando no conforme a lo que establece un principio de derecho o un contenido de derecho, sino que tú aplicas una ley o resuelves un asunto en razón de tu criterio por sexo o por género. Un ejemplo muy sencillo de esto: cuando tú en un momento dado solicitas una pensión alimenticia para una mujer, así como entra casi la demanda, va saliendo el oficio para el trabajo para que le descuenten al hombre. Cuando el hombre solicita la pensión alimenticia, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque se sigue teniendo el estereotipo de que él es proveedor. Y entonces él sí tiene que acreditar que él tiene a los niños, él sí tiene que acreditar que él se encarga de los cuidados, él sí tiene que acreditar que la esposa trabaja, y hasta después de un proceso se va y se manda el oficio. Y todavía la esposa va y dice, ahora resulta que te tengo que mantener. No me tienes que mantener, tienes que cumplir tus obligaciones con tus hijos. Pero se sigue creyendo eso, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que pide una pensión después de 10 años de casada porque se dedicó al hogar, dicen todos, sí, tienes razón, pero un hombre que se dedicó al hogar y después pide una pensión, dicen, oye, todavía que estuviste de mantenido y de mandilón 10 años, ahora quieres que cuando te divorcias te mantenga la mujer.
¿Por qué? Porque no aplicamos conforme a derecho. La norma no discrimina. ¿Quién discrimina? El juzgador. ¿En base a qué? ¿A su criterio es el hombre o es el mujer? Profesora, una pregunta muy concreta. ¿Qué opinión le merecen a usted las nuevas masculinidades? Y si tenemos investigadores sobre ese tópico en nuestro programa universitario de estudios de género de la UNAM. Gracias. Ok. ¿Qué me parecen las nuevas masculinidades? Estoy a favor, reitero, yo estoy a favor de que los hombres se incorporen a las actividades y que se plantee que el hombre, si te quiere maquillar, se maquille, se ven muy bien, y si no, pregúntales a todos los artistas que adoran a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Si el hombre que está a su lado se maquilla, le dicen gay, aunque al que esté en la televisión lo adoren. Yo estoy a favor de las nuevas masculinidades. ¿Hay líneas de investigación? Sí. Sí hay líneas de investigación dentro de nuestros sistemas de estudio, solamente que hay un problema. Muchos hombres están haciendo estudios de masculinidades, pero en lo oscurito, perdón por la expresión. Pero ¿saben por qué? Porque los hombres que se manifiestan a favor del género también son criticados. También les dicen afeminados, también les dicen gays. Y entonces muchos hombres realizan estudios de género y muchos de hecho ceden sus derechos de sus investigaciones a las mujeres o a los centros de estudios que dicen, preséntalo tú. A mí me ha tocado compañeros que afortunadamente se enfrentan a estas críticas y maestros de la facultad que se han parado en foros que dicen dictan una conferencia de género y que lo primero que les preguntan es, ¿usted es gay? O sea, ese es el problema. Seguimos estereotipando que si nos importa como hombre una mujer y los derechos de las mujeres, entonces tengo que ser gay. No, sí hay líneas, creo que se tiene que fomentar todavía más la participación del hombre, eso estoy definitivamente convencida, pero sí hay mucho apoyo de los hombres. Yo creo que ese es un punto que se tiene que rescatar. Hay muchos hombres que están a favor del feminismo y también del género, no solo de las mujeres, de las comunidades LGTBI. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Por favor. Buenos días. Bueno, al respecto me gustaría comentar. Creo que es evidente que desde hace mucho tiempo el Estado ha dado un enfoque tal vez inadecuado a lo que son la creación de políticas públicas respecto a la materia de género. Mi pregunta sería, ¿algún consejo o qué se puede hacer al respecto tanto desde el Estado como desde nuestra perspectiva individual, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ok, como parte de la sociedad, yo creo que es, primero que nada, educarnos en esta materia. Dejar de tenerle miedo a cambiar cómo nos educaron. Yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos, después de que tomen los cursos conmigo, me van a odiar porque van a salir deformados. ¿Por qué? Porque están viendo el mundo totalmente diferente. Entonces, ves una película y a lo mejor viste una película 10 veces y nunca encontraste ningún problema de género. Después de la clase, la ves y dices, ya no me dejo disfrutar la película, eso es sexista, eso es discriminatorio, y empezamos. ¿Por qué? Porque en realidad solo es querer visibilizar. El golpe más duro cuando tú analizas la violencia de género, ni siquiera es ver quién genera la violencia, es darte cuenta que tú generas violencia, que tú eres víctima de violencia. Es lo más fuerte, porque tú te tienes que cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, dejar de culpar a otro y entender que yo soy responsable. Que si soy hombre y que si permito que un hombre le grite a una joven una vulgaridad, pero como yo no la grité, es su problema, estoy participando dentro de la violencia. Y que el día de mañana, que se lo hagan a mi hija, a mi esposa, a mi hermana, a mi mamá, no me queje, porque es lo que yo provoqué. El hecho de educar a los niños pensando que las mujeres son objetos sexuales, eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que reeducarnos y reeducar a la familia. En el tema de la política pública, es muy sencillo realmente lo que tiene que hacer el gobierno, el problema es que no lo quiere hacer. Para poder hacer una política pública hay estrategias de perspectiva de género, en donde tú tienes que analizar cuál es el origen del problema y tienes que resolver el origen, no solamente hacer la pantomima. Ejemplo, ¿quieres resolver la violencia de género contra las mujeres? No les des un silbatito para que lo toquen en el metro. 1, la mayoría no las conoce. 2, pues si cuando gritan nadie les hace caso, ¿tú crees que cuando toquen el silbato le van a hacer caso? No. ¿Cuál es tu manera de resolverlo? ¿Hacer más división de vagones? No, porque ¿qué crees? Mucho del acoso sexual en el metro no se da en los vagones, se da fuera de el vagón, ya sea en las escaleras o cuando van saliendo del metro.
¿Cuál es tu política pública correcta? Ok, informa y aplica realmente sanciones. Ten a tu población de policíaca informada y dales instrucciones para poder atender los casos de acoso sexual y que no se permita la extorsión o sobornos. Empieza por ese lado, porque si así les puedes dar 20,000 silbatos, una chicharra, un escudo y lo que tú quieras, pero si no cambias al final la conducta de la población, si no le haces entender dónde está el problema a la población, esto se va a seguir replicando. Ok, evitas la violencia en el vagón. ¿Y qué va a pasar con la joven que la visibilizaron en el vagón, la siguieron en las escaleras y que al momento de estar saliendo la tocan o en un momento dado se la llevan y la violan? ¿Realmente un silbato le va a salvar la vida? ¿Realmente un silbato le va a evitar ese contacto? No. Yo creo que ese es el punto. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando les dicen, vamos a apoyar a las mujeres, den una pensión. Ok. ¿Y qué va a pasar? Si en su casa, cuando llegue después de cobrar esa pensión, se la quita el marido porque dice, todo lo que llegue de dinero es mío. ¿En qué ayudaste? Eso es lo que hay que cambiar. Muchas gracias. Solo me resta entregarle un reconocimiento que le otorgue el señor director por mi conducto y que me voy a permitir dar lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y su Comisión de Equidad de Género otorgan el presente reconocimiento a la maestra Miroslava Pineda Zúñiga por su destacada participación como ponente en la conferencia Las diversas caras del género en la actualidad, disertada el 13 de mayo de 2017 en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho. Por mi raza, verdad y espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo de 2017, firma Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestra, muchas gracias, muchas gracias.